Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos. Visitantes que están ahí por primera vez para escuchar estos mensajes, estos estudios, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y estamos dando estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Así se llaman estos estudios. Y bueno, ya vamos en el estudio número 60, que terminó en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 15. Ahí terminamos el estudio número 60. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y así podamos seguir con los estudios para terminar todo el Nuevo Testamento, si es la voluntad de Dios. Oramos. Padre celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, Padre, me dirijo hasta tu trono de la gracia para postrarme en tu presencia, humillándome bajo tu poderosa mano, Señor. Asimismo, Padre, quiero suplicarte que en este momento que me dispongo a exponer tu palabra, te pido que tú seas conmigo, Señor. Que tú unjas mis labios, que tú hables a través de ellos, que desde la coronilla de mi cabeza y hasta las plantas de mis pies tú me unjas con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, yo me deposito en tus manos y úsame para la gloria de tu nombre. Padre, yo quiero ser un instrumento para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el estudio número 61. Y empezamos en el versículo 16 del Evangelio de San Juan. Y dice así la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que aborrece lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, aquí estaba hablando el Señor Jesús. Estaba hablando, es lo que nos narra el apóstol Juan. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí ya lo he dicho en los otros evangelios, pero vamos a meditarlo nuevamente. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo que de tal manera da a entender que es algo muy grande. De tal manera, es tan grande el amor de Dios para la humanidad, que dice, porque de tal manera amó. Oiga, está hablando en tiempo pasado. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Primero dice que amó en tiempo pasado, ¿verdad? Dios, por amor a la humanidad, mandó a su Hijo a que se sacrificara por nosotros. Cuando a nosotros se nos llega anunciando el Evangelio, se nos habla la palabra de Dios, fuera de religiosidad, que sea una persona hablándote la palabra de Dios en sus contextos y siendo el mensaje principal el sacrificio de Cristo, la salvación y vida eterna, el perdón de pecados por medio del sacrificio y la sangre de Jesucristo. Eso es Evangelio. Y si te vienen hablando de eso, y tú no haces caso, lo rechazas, desde ese momento ya Dios te dio la oportunidad y tú no la quisiste.
Y si tú sigues viviendo en el mundo haciendo la maldad, Dios ya no te ama. Ahora, no quiere decir que no tengas otra oportunidad, porque va a haber otras personas que lleguen y te prediquen. Pero ya Dios te va a amar cuando tú aceptas a su Hijo Jesucristo. Cuando tú recibes el Espíritu de Cristo. En ese momento es cuando Él te ama. Porque dice, Jesús dijo ahí en el Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. De modo que cuando tú recibes a Jesús, cuando tú escudriñas, entiendes la palabra y la obedeces, le estás mostrando a Jesús que lo amas. Y el Padre también te va a amar. Pero mientras no, Él no te ama. Te amó. Y por ese amor que te tuvo, envió a su Hijo. Ahora de ti depende si aceptas ese amor que Él te tuvo al aceptar a su Hijo Jesucristo. Yo he oído muchos que dicen que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Y no, Dios claro que aborrece el pecado y claro que amó al pecador. Pero cuando la persona sigue todavía en pecado y no quiere, mientras todavía no te predican la palabra, todavía no lo has entendido, Dios todavía tiene misericordia de ti y por ese amor que tuvo a la humanidad, te da la oportunidad para que le conozcas por medio de su palabra. Pero si lo rechazas, estás rechazando la vida, la salvación. Entonces, Dios ama al pecador cuando se arrepiente, cuando deja de ser pecador. Antes no, lo amó. Porque si sigue siendo pecador y lo ama, entonces ¿qué caso tiene predicarle si Dios lo ama? Y si Dios lo ama, pues téngalo por seguro que no lo va a destruir. Tú no destruyes a lo que amas. Al contrario, lo cuidas. Pero Dios no. Dios amó al mundo y por esa razón es que envió a su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ese amor que te tuvo, es que envió a su Hijo. Ahora de ti depende si recibes ese regalo que te da por el amor que te tuvo. Si tú lo recibes, tenlo por seguro que te seguirá amando siempre. Dice que dio a su Hijo unigénito. Unigénito yo lo he compartido varias veces. Quiere decir el único que tiene los genes del Padre. Por eso se le llama unigénito. Jesús se le conoce como el Hijo unigénito, aquí lo vemos, pero en otros pasajes también se le conoce como el Hijo primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo leímos en el estudio 59, cuando empezamos en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ahí vemos, en el estudio 58, perdón. El estudio 58 empezó en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Entonces, ahí es donde habla que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De modo que cuando tú recibes al Espíritu de Cristo, porque crees en Él, ya tu alma no se va a perder, sino que ya tienes vida eterna. Y entonces es cuando Dios te sigue amando. Por eso dice aquí
que ese Hijo unigénito y primogénito es porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo venimos a ser hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Por eso Jesús es el primogénito. Primero fue el unigénito, pero cuando nos da la oportunidad a nosotros de recibir a Cristo y ser hijos de Dios, entonces Jesús viene a ser el primogénito, o sea, el primero con los genes. Y después nosotros, porque esos genes que son del Espíritu Santo, son los que nos llegan, los recibimos cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Recibimos esos genes y por eso es que venimos a ser hijos de Dios. Y por eso Dios nos sigue amando, porque venimos a ser sus hijos. Antes no eran hijos, eran creación de Dios. Y Él la creó con tanto amor, que por ese amor que le tuvo, fue que envió a su Hijo para librarlos de la condenación, del pecado, de la maldad en que nos encontrábamos, aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Y luego dice el verso 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Cuando nosotros creemos en Él, por eso dice en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice que Dios lo envió a Jesucristo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y luego dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te das cuenta que entonces ahí, desde el momento que te llega la palabra y no la recibes, no la crees, desde ese momento dice que ya eres condenado. Y Dios no te va a amar porque estás bajo condenación. Ya estás condenado. Pero Dios puede quitarte esas cadenas cuando te llega otra oportunidad antes de que mueras. Entonces Él te quita esa condenación y te adopta para que vengas a ser hijo de Dios. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús. Él es la luz del mundo. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando habla las tinieblas se refiere al mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo tinieblas y que el diablo es el príncipe de las tinieblas. Por esa razón es que ya están condenados porque no recibieron la luz que es Jesús. La luz vino al mundo, o sea Jesús, para alumbrarnos, para que no anduviéramos ya en tinieblas, o sea, dando a entender en pecado. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquella persona que ya hizo y sigue haciendo lo malo, cuando le llegan a hablar de la palabra de Dios y no la acepta, es porque esa persona ama al mundo y por eso no puede amar la verdad, no puede amar la luz, porque como toda su vida ha andado en tinieblas, cuando les llega la luz no quieren sufrir ese cambio, porque Jesús hace un cambio en nuestras vidas y no lo sufrimos. Es Él el que lleva todos nuestros dolores, sufrimientos. Eso lo dice la Escritura, que por sus llagas fuimos sanados y que Él llevó nuestros dolores. Entonces aquí nos habla que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad
viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que practica la verdad, ese dice que viene a la luz. O sea, viene a Jesús, porque Jesús es la verdad. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que en Dios es que hacemos todas las cosas. Por eso hay otro pasaje donde dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria o para gloria del hombre. Continuamos. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Dice, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oiga, qué precioso. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en su lado le oye. Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Bueno, aquí está hablando acerca de Juan. El apóstol Juan está hablando acerca de Juan el Bautista. Dice que Jesús, después de que se habló allá lo que leímos acerca de que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Aquí nos habla Juan diciendo acerca de que Jesús con sus discípulos dice que llegaron a Judea, a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero aquí dice Juan aquí que bautizaba, pero no bautizaba a Jesús. En los otros evangelios nos habla y dice que cuando decía que bautizaba a Jesús, decía, aunque Jesús no los bautizaba, sino sus discípulos. Eran los discípulos de Jesús que bautizaban, no Jesús. Y dice que fueron a Juan el Bautista y le dijeron que aquel estaba bautizando. Y les dijo que yo les dije a ustedes que yo no era el Mesías, que el que venía era primero que yo, dice. No puede, y luego dice él, ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo. O sea, yo se los había dicho. Y es más, les enseñé: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba diciendo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y aquí nos habla, dice que el que tiene la esposa es el esposo. O sea, está hablando tipo parábola, ¿verdad? Claro que el que tiene la esposa es el esposo, dando a entender que él, Jesús, es el esposo. ¿Esposo de quién? De la iglesia. Es el novio, pero se va
va a ser el esposo cuando se lleve a cabo las bodas del Cordero. Cuando Jesús venga a levantar su iglesia, allá en el cielo vamos a tener fiesta por 7 años y se llaman las bodas del Cordero. Mientras que aquí en la tierra por 7 años van a pasar esa gran tribulación. Entonces es lo que estamos viendo aquí a través de esta lectura, que el que tiene la esposa es el esposo. Y el amigo es el que está a su lado y se goza, dice. Por eso él mismo dice, y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dice Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. O sea, él dice, mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque ya había cumplido preparando el camino de Juan. Él ya había cumplido su ministerio a lo que había sido enviado, a preparar el camino del Señor Jesús. Y por eso dice en el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, de mí ya no van a seguir oyendo más. Yo ya, aquí se acaba todo. Yo voy a bajar ya. Es necesario que Él crezca, que se dé a conocer a todo el mundo. Y eso fue lo que hicieron los demás apóstoles, darlo a conocer. Y por eso es que también yo lo llegué a conocer, por la palabra plasmada que está aquí en la Escritura, por medio de sus apóstoles. Seguimos la Escritura. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Oigan, el que Dios envió, la palabra de Dios habla. ¿A quién envió Dios? Lo leímos apenas aquí en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 17 lo dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces Jesús fue enviado de Dios. Y aquí lo que está diciendo, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Eso también incluye a todos aquellos que el Señor llamó, empezando con los 12 apóstoles. A los que Él llamó, también Él los envió. Mateo 28 y 19 está el envío, la gran comisión, donde les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está el envío, donde los mandó. ¿Y qué dice? Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Cuando Dios nos llama a un ministerio, Él nos envía para que podamos nosotros hablar la palabra de Dios. No podemos nosotros ir a predicar el evangelio, hablar la palabra, si Dios no nos ha llamado. Porque la palabra es espiritual y se discierne espiritualmente. Por esta razón es que el mundo no la puede oír, porque la palabra de Dios es espíritu. Y solamente los espirituales la entienden, los nacidos de nuevo, los que nacieron del Espíritu. Y los que fueron enviados a predicar la palabra, esos la palabra de Dios hablan. Es lo que está diciendo aquí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Por eso qué importante es estar seguro que en la iglesia donde yo esté, el pastor que esté ahí al frente,
verdaderamente sea uno que fue enviado por Dios. Porque si fue enviado por Dios a ese ministerio, la palabra de Dios va a hablar. Verso 35, miren lo que dice. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Oiga, todas las cosas, todo el poder. Mateo 28:19 también lo dice. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí está hablando Juan diciendo que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, para que nosotros podamos adquirir las bendiciones, las promesas que Dios tiene hechas a la humanidad, es necesario que vayamos a Jesús. Por eso Jesús dijo, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirán. Nosotros no podemos pedirle al Padre si no es por medio de Jesús. Debemos de ir a Jesús. Es como el Padre le entregó todo al Hijo. Pongamos un ejemplo, un empresario ya está anciano, ya se va a retirar, ya no quiere seguir al frente porque ya está cansado, ya comete errores. Entonces, ¿qué hace? Le da todo a su hijo, se lo entrega en sus manos. Y los trabajadores tienen que someterse al hijo, obedecer a lo que el hijo mande. Pero muchos van al dueño. Y al dueño, ¿qué les va a decir? Yo ya no sé nada. Allá mi hijo es el que se encarga de todo. Y eso es precisamente lo que la humanidad ahora, en el Antiguo Testamento se dirigían al Padre. Ahora en el Nuevo Testamento nos dirigimos al Padre, pero en el nombre de Jesús. Y nos podemos dirigir para cualquier problema. Jesús dijo, y todo lo que me pidieren, yo lo haré. Porque nosotros, cuando le creemos a Jesús, venimos a ser hermanos de Jesús. Es el hermano mayor. Y el hermano mayor siempre está al pendiente de los hermanos menores. Por eso nosotros debemos de ir a Jesús. Vemos, por ejemplo, los testigos de Jehová solamente dicen que Jesús es un puente, que Jesús no es Dios. Y ellos se dirigen al Padre directamente. Y al último dicen, en el nombre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Pero ellos tienen el concepto de que el Hijo solamente es un puente. Porque hay un pasaje donde dice que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Pero ahí habla que es un mediador. O sea, tienes que ir a Jesús para que Jesús te conecte con el Padre. Jesús es el que se encarga de todo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese lo que dice. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tremendo está eso, ¿no? Que nosotros no podemos dirigirnos al Padre si no es solamente por medio de Jesús. Lo dice bien claro Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, necesitamos ir primeramente a Jesús. Vamos a continuar con el capítulo 4. Es otro tema. Jesús y la mujer samaritana. Dice, cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿y oyeron? Aquí lo dice, lo confirma Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Salió de Judea, porque ahí era donde bautizaban, y vino otra vez a Judea, y se fue otra vez, dice, a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos, a su hijo José. O sea, era un pozo de agua, junto a la heredad. Y estaba allí el pozo de Jacob, o sea, en la heredad, en la propiedad, en la tierra que tenía José. Dice que ahí estaba un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual también él, sus hijos y sus ganados bebieron? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí vemos, vamos a ver esto, a explicar esto. Primeramente, Jesús llegó a esa región, ¿verdad? Porque iba, dice que, a Judea. Y estaba en Judea y regresaba otra vez a Galilea. Y era necesario que pasara por Samaria. Samaria era la región que estaba en la parte alta de Jerusalén. Y cuando ellos fueron esparcidos, porque ya habían sido esparcidos, ya les habían tumbado el templo una vez, ellos habían salido y llegaron a diferentes lugares. Entre ellos llegaron a Samaria, algunos de ellos. Pero ellos tenían prohibido juntarse, o sea, casarse con la gente de otras tribus que no fueran de Israel. Tenían prohibido. Los judíos tenían que casarse entre ellos, las 12 tribus, que era el pueblo judío. Entonces, cuando fueron esparcidos, llegaron a la región de Samaria, y dice que allá los que llegaron a Samaria se casaron, tanto hombres como mujeres, se casaron con hombres y mujeres de Samaria. Y a los de Samaria les decían samaritanos porque eran de Samaria. Pero cuando habla la Biblia aquí de los samaritanos,
en los contextos nos damos cuenta que no se estaba refiriendo precisamente por ser de Samaria, sino se refería por todos aquellos que habían nacido hijos con los samaritanos que se habían casado. Y a esos se les nombraba samaritanos. Por eso la mujer aquí de Samaria, la mujer que estaba ahí sacando agua, sabía que los judíos los despreciaban por ser, no eran 100% judíos, ya eran 50%. Y eran rechazados. Y se les conocía despreciativamente como los samaritanos. Entonces, y como les digo, no porque eran de Samaria, sino porque eran cruza con los de Samaria. Y dice aquí que encontró a esa mujer y Jesús le pidió agua. Y ella se sorprendió porque lo miró que era judío. Y por eso fue que le dijo, dice que ella misma le preguntó, la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque sabía que no se llevaban. No eran despreciados los samaritanos por medio de los judíos. Dice, ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y aquí lo explica, mire, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Pero ya les expliqué a quiénes se referían. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y te daría agua viva. Aquí lo que nos está diciendo es que ella no sabía con quién le estaba pidiendo el agua. Dice, si tú supieras quién soy el que te está pidiendo el agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, si no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar? Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. O sea, ¿cómo me vas a dar agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dieron este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor, dice, que él? Y aquí fue cuando Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas del agua, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí se estaba refiriendo Jesús, que el que bebiera del agua que yo le daré. En los contextos nos damos cuenta que la palabra de Dios es agua viva. Por eso dice que el que bebiera esa agua viva nunca iba a tener sed jamás. Y aparte, dice que dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, cuando aquel llega a tomar esa agua ya no va a tener sed, y no tan solo eso, sino que va a ser una fuente. De él va a salir agua que salte para vida eterna. Claro, porque el verdadero cristiano, dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. El que tiene a Cristo en su corazón, eso es lo que va a hablar, la palabra de Dios. Y por esta razón dice aquí que el que bebiere esa agua, o sea, el que recibe a Jesús, dice que no va a volver a tener sed, y luego que dice que es un agua, va a salir como una fuente de agua de esa persona que salta para vida eterna. Pues sí, porque de ahí no paramos de hablar
porque de la abundancia que hay en nuestro corazón eso hablamos. Y hablamos la palabra. ¿Para qué? Para que la gente entre al reino de Dios y tenga vida eterna. Esos son los verdaderos que tienen el agua viva, que tienen la palabra en su mente, en su corazón, que es su mente. Por eso decía él estas palabras. Y luego dice la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Miren la ignorancia, ella pensaba que era agua literalmente. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Oiga, ahí vemos cómo Jesús le dijo a ella: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús les iba a dar el agua viva, o sea, les iba a dar la palabra. Y la mujer le dijo: no tengo marido. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cuando él le dijo esas cosas, le descubrió quién era ella. Vivía con uno, pero no era su marido. 5 ya había tenido, dice, y con el que vives ahorita no es tu marido, dice. O sea que con el que tenía ya eran 6, pero los primeros 5 sí eran sus maridos. Y el que tienes ahorita, dice, no es tu marido. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí la mujer le estaba diciendo a Jesús, le cambió de tema, ¿verdad? Cuando le dijo de su marido. En el verso 19 dice que la mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Y luego le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Sí, porque en el templo de Jerusalén era especialmente donde iban para adorar a Dios, iban para escuchar la palabra por medio de los sacerdotes. Era en el templo en Jerusalén. Y por eso la mujer le dijo que nuestros padres adoraron en este monte. Eso dijo la samaritana. Y ustedes dicen que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar, es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Oiga lo que les dijo: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí está hablando Jesús y nos da a entender en este tiempo que no es
ni en el templo de Jerusalén, que estaba en Jerusalén, ni en el monte donde dijo la mujer samaritana que sus padres adoraron ahí, en el monte. Jesús le dijo: créeme, mujer, viene la hora. Cuando dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y luego les dijo: ni en este monte ni en Jerusalén. Y la mujer dice: ustedes adoran, Jesús le siguió diciendo, ustedes adoran lo que no saben. Y hoy en día es lo mismo. Mucha gente cree que solamente en el templo es donde tienen que ir para estar adorando a Dios. Y si no van al templo, entonces están mal. Y muchos pastores usan un pasaje donde, ahí en Hebreos, donde dice: no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre, cuanto más que vean que aquel día se acerca. No dejen de congregarse. Y ese pasaje lo usan muchos los pastores cuando ven que la gente no está yendo a la iglesia, en lugar de ir a buscarlos el por qué razones que no están viniendo. No. Les exponen esa palabra. Pero Jesús dijo que viene la hora en que ni en el monte ni en el templo, en Jerusalén. Dice que Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando habla en espíritu y en verdad, no se está refiriendo a un lugar específico. Eso Jesús lo dijo de esta forma. Jesús dijo que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí está en medio. Cuando hay 2 o 3 en su nombre, cuando dicen su nombre, quiere decir que están leyendo la Biblia, están orando o están cantándole al Señor. Dice que donde están 2 o 3, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces, no tiene que ser en el templo específicamente, o no tiene que ser en otro lugar específico. No, es en cualquier lugar, en tu carro, en tu casa, en tu recámara, donde quiera que tú invoques al Señor, donde tú quieras adorarlo. Si vas al campo caminando allá, oras a Dios y le cantas a Dios, lo adoras. Esa adoración es recibida por el Padre. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu espíritu. Ese espíritu que llegó a morar en ti. Ese espíritu que transformó tu vida, que te hizo una persona espiritual y no una persona guiada por lo material. Por esta razón es que esa persona son las que verdaderamente Dios recibe. Por eso dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que sea espiritualmente y de verdad. Claro, una persona espiritual siempre va a hacerlo de verdad, siempre va a hablar verdad. Dice que en espíritu y en verdad adorarán al Padre. Y en verdad, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ok, aquí lo que está diciendo no es que Dios está buscando quien lo adore. No, es una mala traducción. Aquí lo que está haciendo, Dios no es que está buscando a esos adoradores que lo adoren así. No, no los está buscando, sino da a entender que aquellos que lo adoran espiritualmente son aceptados por Dios. Y los que no lo adoran espiritualmente, o que no oran espiritualmente, sino que rezan, como lo hace la tradición popular, eso no lo escucha Dios. Dios escucha la oración cuando
es una oración espiritual que sale del corazón del hombre espiritual. Y por esa razón dice aquí que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, como les digo, no los anda buscando que lo adoren. A Dios sobra quien lo adore allá. Dice que allá los serafines, porque hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Los ángeles son los mensajeros, los arcángeles son los guerreros, los querubines son los que hermosean la presencia de Dios, y los serafines son los que están día y noche cantando, alabando a Dios. Esos son los que están día y noche cantando y alabando a Dios, los serafines. Por eso la palabra serafín, su significado es amor ardiente. Eso quiere decir serafín, amor ardiente. Entonces, una persona que ya nació de nuevo es una persona sobrenatural, es una persona espiritual. O sea, sobrenatural quiere decir que ya no va a hacer las cosas tanto los deseos de su carne, sino está sobre lo natural, por arriba de lo natural. Y esa persona es una persona que siempre va a estar adorando al Padre en espíritu y en verdad y en cualquier lugar. Por eso dice en el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Ahí lo dice bien claro. Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué hace mucha gente? Por ejemplo, la iglesia católica, la religión popular, ¿a quién adora? A las imágenes. Les rinde culto de adoración. Se arrodilla ante ellas. Le canta alabanzas y cánticos de adoración a esos monos, a ese, dicen ellos que es Cristo el que está en la cruz. Es una cruz que hacen y luego le ponen el mono ahí y dicen que ese es Cristo y lo adoran. Entonces, no se adora así. Dice que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre, y Cristo está en mi corazón, o sea, en mi mente, y Cristo también está en la mente y en el corazón de toda la gente que ha nacido de nuevo. ¿Y por qué? Porque Dios es espíritu y quiere que en espíritu y en verdad lo adoremos. No en imágenes, no en animales, porque hay muchas religiones que adoran a los animales, como por ejemplo en la India, la vaca. La vaca es algo sagrado para ellos. La tienen como una diosa. Y así puedo hablarles de muchos. Pero el punto es que Dios es espíritu y en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Es lo que nos dice en el verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Si es que queremos que Dios reciba la adoración, tiene que ser una adoración espiritual. Y esa solamente sale de las personas que nacieron del Espíritu. Por eso el mundo no puede adorar a Dios, no puede obedecer a Dios, no puede sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Seguimos para terminar con esto. La mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer sabía, oigan, dice, sabemos que ha de venir el Cristo. Sé que ha de venir el Cristo, el Mesías. Cuando Él venga, Él declarará todas las cosas. Y por eso Jesús, cuando Él venga,
Ahorita los judíos, ahorita en ese tiempo todavía están esperando a que venga el Cristo, porque el que vino hace 2000 años no lo recibieron, porque para ellos no era el Cristo. Ellos esperaban a un rey que viniera con su corona, que viniera en su caballo pura sangre y con esa espada, con esa armadura. Así lo esperaban. Pero cuando lo ven que llega en un burro, lo ven con sandalias, con una túnica y con amor, y hablándole a los pecadores y a las prostitutas, pues para los judíos era un insulto que él se dijera que era el Mesías. Pero verdaderamente él es el Mesías. Y por eso aquí la mujer le dijo a Jesús: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Todavía dudaba la mujer. Jesús le dijo: este que habla contigo es, yo soy el que habla contigo. Y ella todavía lo dudó, no le creyó. Ya vino a creerlo después, porque dice que le dijo a la gente: ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, fue la mujer y fue todos los que les anduvo diciendo. Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come, porque habían ido a comprar comida y le dijeron: come. Aunque lo vieron hablando con la mujer samaritana, pero no le dieron importancia, no le preguntaron nada. Nomás le dijeron que comiera. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Oiga, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Porque no le entendían lo que él decía. Jesús les dijo: mi comida, porque les dijo: yo tengo una comida que comer. Y aquí les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida del Señor Jesús. Mi comida es que acabe la obra. Esa es mi comida, que haga yo la voluntad del que me envió. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron, y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he dicho, lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, por la palabra de Jesús. Los que le habló la mujer vinieron y le creyeron a los que les había hablado la mujer. Y luego vinieron y Jesús les habló, y todos creyeron en la palabra que Jesús les habló y le rogaron que se quedara. Y dice que se quedó 2 días y todavía le siguió hablando, dando la palabra.
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué tremendo! La mujer samaritana dudó cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, el Cristo. Y se va a decirle a los vecinos allá en la ciudad, y aquellos vinieron, le creyeron a la mujer y vinieron. Cuando escuchan a Jesús, le creyeron a Jesús. Pero dice que también vinieron más todavía y le creyeron a Jesús cuando le siguió predicando. Y aquí por eso les dijo Jesús a los judíos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, para la cosecha. Dice: pero yo les digo, miren los campos, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya la cosecha está lista. Alcen sus ojos, dice, y miren los campos, porque ya está blanca para la siega, o sea, la cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Aquí nos está hablando a nosotros, que nosotros somos los que debemos ya de cosechar. Dice que aquellos, unos son los que sembraron y otros los que cosechan. Unos hicieron la labranza y otros los que cosechan. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que debemos de mirar que ya la cosecha ya está lista, ya todo está listo para levantar la cosecha. Hay que cosecharla para que sea levantada. Se refiere a que debemos de seguir predicando y predicando, testificando, para que esa es la cosecha, para que sea levantada y puesta en un granero, o sea, el arrebatamiento, para que sea el arrebatamiento de todas aquellas almas que creyeron a Jesús y creyeron a las palabras de los siervos de Jesús. Por eso Jesús dijo: el que ustedes oye, a mí me oye; el que ustedes desecha, a mí me desecha; y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, sino a mi Padre que me envió. Es un estudio muy bueno esta palabra, muy profunda para entenderla, para que podamos nosotros seguir predicando. Porque la comida verdadera de Jesús, ellos querían que se sentara a comer y Jesús quería predicar. Por eso dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces esa debe de ser también nuestra comida, la palabra de Dios. Llenarnos con la palabra de Dios y compartirla, compartir esa palabra de Dios. Bueno, hermanos, hermanas, este fue el estudio número 61. Yo les invito a que lo mediten, lo vuelvan a ver, y si tienen alguna duda y quieren preguntarme, con gusto. Mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Y con gusto atenderé su llamado para las dudas, preguntas que tengan. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.